Presidente, no quiero dejar de consultar por un poco los temas que me preocupan más de lo personal, si se quiere. A ver. Honestamente, se viene viendo mucho, o se está hablando mucho de un supuesto plan de impunidad en favor de tal o cual exfuncionario. En primer lugar, quería consultarle por ello, si usted siente lo mismo, si siente que se está aprovechando del poder para solucionar tal o cual causa judicial. Y en segundo lugar, consultarle por los hallazgos que se han hecho en la Agencia Federal de Inteligencia en estos últimos días respecto a actividades de espionaje ilegal contra dirigentes políticos, que tiene bastante seriedad y que entiendo mañana va a tener una consecuencia judicial. Empiezo por lo último. Voy a dar una respuesta general. Primer punto, nosotros no tenemos una mesa judicial. Los que tuvieron una mesa judicial son los que nos acusan de tener intereses en manipular la justicia. Yo no tengo una mesa judicial y yo no hablo con los jueces, y yo no llamo a los jueces, ni mando a nadie a hablar con los jueces. A nadie. Lo que los jueces creo están advirtiendo en algunos casos son los excesos que cometieron en los años en que la mesa judicial los apretaba para que cometan esos excesos. Y entonces, de repente, liberan a alguien que no tiene una condena firme, que es lo que a lo largo de toda la historia dijo la jurisprudencia argentina, y que se alteró por la presión de esa mesa judicial. La verdad es que yo no Cristina me conoce, sabe que nunca en mi vida me podría plantear una cosa así. Digo esto, y también digo que es una vergüenza que la justicia argentina tenga desde hace 2 años dos causas, la de dólar futuro y la del pacto con Irán, sin resolver si inician o no un juicio oral. Ahora, esto lo digo en mi condición de profesor de Derecho Penal. Es inexplicable lo que está pasando. Si alguien quisiera resolver algo, yo lo agradecería enormemente, porque eso es de negar justicia. Uh-huh. Y yo podría dar otros ejemplos más de lo que uno ve permanentemente. Ahora, eso quiero ser muy franco, Los que me votaron sabiendo lo que yo pensaba en este punto. Uh-huh. No lo estoy diciendo ahora porque soy presidente y tengo un pacto de impunidad con alguien. Lo dije a lo largo de toda la campaña. Hasta di nombres de quienes eran los responsables en los diferentes fueros de haber llevado adelante este sistema. Y se ofendieron y me dijeron que era una locura, que yo dé nombres. No, miren, yo lo que no puedo hacer es ser un hipócrita. Yo la verdad quiero una mejor justicia. Quiero una mejor justicia. Eso no es buscar impunidad, ahora, eso es pedir justicia. Usted refiere, quiere una mejor justicia, y es indudable que hay, de hecho, en el gobierno una intención de sanear de alguna manera el Poder Judicial. Ahora, ¿es posible, se soluciona con una reforma judicial si los jueces y fiscales son los mismos? Aquellos que se dejaron presionar en los últimos años. Yo no sé, la verdad es que yo, como siempre digo, yo soy un reformista y por lo tanto puedo actuar de acuerdo a lo que las normas me permiten. Yo sí creo que hay que revisar muchas instituciones y por eso he llamado a un consejo asesor que lo estamos terminando de consolidar para que trabajen en un remedio para la justicia. Uno puede resolver cómo funciona la justicia federal para adelante, pero eso no es resolver el problema de la justicia. Ahí todo lo que decís es absolutamente cierto. Nosotros necesitamos otra cosa, necesitamos entender bien cómo funciona la Corte, cómo funciona el recurso extraordinario, porque la verdad es que nosotros tal vez necesitaríamos una justicia que se meta en causas antes de que haya una sentencia definitiva, para que entiendan de lo que hablo. La Corte no hace mucho tiempo atrás absolvió a una persona acusada de asesinato, creo que a 9 u 11 años de prisión, no me acuerdo,
diciendo que no había ninguna prueba contra ella, pero esa persona soportó todo el proceso, la condena y todo el trámite hasta llegar a la Corte. Y tal vez, si la Corte hubiera intervenido antes, hubiera anulado el proceso, por arbitrariedad. Yo lo que digo es, hay muchas cosas para revisar. Hay que revisar cómo funciona el Ministerio Público, hay que revisar cómo funciona el Consejo de la Magistratura. Y tiene que ser un debate abierto, no un debate cerrado. No quiero resolverlo yo con mis ministras de Justicia, quiero resolverlo entre todos. Quiero que pongamos ese tema en el centro de la escena. Yo no tengo miedo, porque yo no tengo ni mesa judicial ni operadores judiciales. Así que yo no tengo miedo. Y yo no mando a espiar a nadie. Y tengo un ex fiscal al frente de la AFI cuya conducta es impecable, una mujer incorruptible, que si yo le dijera alguna vez andé a espiar a alguien, renunciaría y lo haría público. Y esa es la mayor tranquilidad que tengo. ¿La va a confirmar a Cristina Camaño al frente de la AFI? Definitivamente sí. ¿Y ella va a aceptar? Definitivamente espero que lo haga. La verdad es que se han encontrado cosas realmente graves. Muy graves, allí. muy graves. ¿Está al tanto de la denuncia de mañana? Yo esperaba el 24 de marzo, que no lo pudimos hacer por la pandemia, pero espero poder hacerlo algún día, entregarle a cada organización de derechos humanos las cosas que Cristina encontró de tiempo de la dictadura de espionaje sobre los miembros de las organizaciones. Y lo voy a hacer, porque tiene que estar en manos de ellos, que fueron enormes luchadores. Pero encontró eso y encontró muchas otras cosas más. Presidente, las últimas, y le agradezco por este rato. Finalmente, el 8 de marzo, no sé si fue el 8, en la apertura de sesiones. 1 de marzo. 1 de marzo, perdón. El 8 de marzo es el Día de la Mujer. El Día de la Mujer. Estoy mezclado justamente por eso, porque quería consultarle por el proyecto de despenalización del aborto. Usted lo había anunciado que los próximos 10 días se iba a presentar. Obviamente, en medio de este contexto, se hizo imposible. El discurso del 1 de marzo es viejísimo, Sí, es de es otro otra mundo, Argentina. es de otro mundo, Sí. pero yo tengo un compromiso, yo lo voy a cumplir, voy a mandar el proyecto para que se debata. Lo que creo que estamos teniendo como otras urgencias, por eso no lo he mandado. Y porque además el Congreso no funcionó, no porque yo lo cerré, como dicen algunos locos, no funcionó por la pandemia, y porque es muy difícil poner 250 y tantos diputados a sesionar en un lugar conjunto sin riesgo de que se contaminen. Y la última, el impuesto a las grandes fortunas. ¿Cómo lo ve? El impuesto a las grandes fortunas en verdad es un aporte único, que lo que se ha pensado es que las personas, las mayores fortunas de la Argentina, que son 12.000 personas, para que entendamos, ¿no? Porque acá vimos 45 millones de personas, pero 12.000 personas concentran mucha riqueza. A ellos pedirles un aporte único, por única vez, para poder sobrellevar todo lo que esta pandemia nos ha exigido. No es un impuesto, porque si le sacáramos un impuesto todos los meses sería un problema. Es un aporte excepcional, por única vez. Ahora, nosotros tenemos que cambiar el sistema impositivo argentino. Tenemos que cambiarlo porque el mayor ingreso del sistema impositivo argentino son los impuestos al consumo. Y la verdad eso es una gran injusticia, porque ese impuesto lo pagan por igual los más ricos y los más pobres. Yo compro este alcohol y el IVA de este alcohol es lo mismo para el más rico, para mí o para el que no tiene muy poco. Entonces, nosotros tenemos que cambiar ese sistema. Tenemos que cambiarlo y tenemos que ordenarlo. Hay muchos impuestos en la Argentina, pero en 5 impuestos se concentran el 80% de los ingresos del Estado. Claro. Y esa simplificación a las empresas les haría muy bien, porque le evitaría mucho trámite, mucho gasto administrativo, mucho gasto en contadores, le ayudaría muchísimo, sin ninguna duda. Es decir, por un lado, apoya el impuesto a el aporte extraordinario a las grandes fortunas, vamos a decirlo como corresponde, y por otra parte, habla de una reforma tributaria más a futuro. Imprescindible. No sé si tanto más a futuro, cuanto antes. Porque esta situación fiscal
también la tenemos porque funciona así, ¿no? Porque la mayor parte la ponen los que consumen, y porque cuando vos mirás el impuesto a las ganancias, te das cuenta que el aporte de ganancias de los que trabajan cada vez es más alto. Y eso no es razonable. Claro. Presidente, muchas gracias. No, Espero gracias, Juan. que la próxima vez nos encontremos en mejores circunstancias para el país. Ojalá para todos. Y gracias a todos por acompañarnos y por el compromiso que tienen con la salud. Gracias a todos. Gracias, Juan. Por favor. Bueno, ahí estaba Alberto Fernández, entrevista exclusiva que tuvimos el gusto de realizar esta tarde en Casa Rosada, en el despacho presidencial. Le agradecemos, por supuesto, al máximo mandatario por el tiempo y por las definiciones que ha dejado. Ha dejado bastantes títulos para desarrollar. Algunas cuestiones que obviamente, como siempre, han quedado afuera de la entrevista y que uno, obviamente, cuando la vuelve a repasar, se reprocha. Pero algunos ejes muy interesantes. Confían que el tema de la deuda se va a solucionar. Alberto Fernández dice, es prioritario solucionar esto, pero sin hipotecar el futuro de los argentinos, es decir, de una forma sustentable. Dice, más ya no podemos hacer. Espera ahora una respuesta. Bueno, se están acercando posiciones. Alberto Fernández confía en que habrá solución. La confirmación de la titular de la Agencia Federal de Inteligencia, ya podemos decir, no más interventora. Bueno, habrá que ver. Estamos hablando de Cristina Camaño, hasta hoy interventora de la Agencia Federal de Inteligencia. Alberto Fernández dijo, le voy a proponer la continuidad en el cargo. Habrá que ver si ella acepta, como yo se lo preguntaba, porque obviamente es una papa caliente, por supuesto, la de los servicios de inteligencia. Se viene la reforma judicial, el propio Alberto Fernández lo refería. Se refirió también a algunas causas que no comienzan, que no inician el juicio oral, justamente porque han tenido mucho de condimento mediático y muy poco sustento jurídico. Estamos hablando de el memorándum con Irán y, por supuesto, también de la causa de dólar futuro, donde prácticamente todos los funcionarios del entonces presidente Mauricio Macri aparecieron implicados por haber comprado a 9 y revendido a más de 15 pesos. Muchas definiciones de Alberto Fernández. La relación con Cristina Kirchner, dijo, el tándem funciona bien, hay que seguir trabajando dentro del frente de todos por el bien del país. Habrá que ver cómo continúa esto. Y una cuestión central, me parece que es el gran título de la entrevista, estamos pensando en el día después. Por primera vez Alberto Fernández dice, yo ya estoy planificando, yo ya estoy viendo qué hacer el día que esto se termine. ¿Cuándo se termina? Bueno, cuando indudablemente la cantidad de casos baje. Es ridículo proponer abrir la economía cuando los casos están subiendo. Bueno, Alberto Fernández entiende que la cuarentena es necesaria, que hay que continuar con esta cuarentena y de ninguna manera va a dar el brazo a torcer, lo decía en la misma entrevista, pero a la vez está desarrollando un plan de 4 fases para después de esta pandemia. Señoras, señores, nos recontrafuimos. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísima gente del otro lado. Gracias de verdad. No quiero dejar de saludar a mis compañeros, a Sofía Carán, Mariel Sac, Mauro Fulco, que hoy no pudieron venir por motivos más que obvios, Leandro Raduazo, Gabriel Terracini en la producción, el equipo de edición que se ha encargado de tener esta nota lista en cuestión de horas, y por supuesto también a todo el equipo de C5N que nos acompañó a hacer la entrevista. Muchísima gente del otro lado, muchas gracias también a ustedes por acompañarnos. Nosotros nos reencontramos el próximo lunes a las 11 de la noche para una nueva emisión de Conflicto de Intereses. Adiós.